Alberto Ortiz de Zárate, muchísimas gracias por estar con nosotros en el programa Experto, Análisis, Investigación y Comunicación de Datos. Bienvenido. Quería empezar con una primera pregunta muy general, que nos dijeras si es suficiente el actual estado de la Ley de Transparencia para garantizar un gobierno abierto, acceso a los datos, etcétera. ¿Es suficiente el nivel de el marco legislativo que tenemos? La respuesta corta sería no. Ahora bien, habría que explicar eso un poco. Para empezar, la ley no es necesaria, es interesante, debemos tenerla, va a impulsar la transparencia, pero la transparencia nunca estuvo prohibida. Desde el año 68, que se publica la ley de secretos oficiales, cuando vivía Franco, la transparencia es una posibilidad, incluso se viene a decir que toda información no reservada debería ser hecha pública. Ahí nos encontramos con la paradoja típica de las administraciones, que no se hace nada hasta que no te obligan a hacerlo. Claro, desde ese punto de vista, desde el punto de vista de la obligación, esta ley es muy insuficiente. De hecho, pues en los ratings internacionales creo que anda por el puesto 72 así en el mundo, siendo una ley muy joven, que debería nacer para ser de las primeras, ¿no? Tiene bastantes carencias, tanto en los ítems que propone, es decir, qué contenidos habría que abrir, como las formas de acceder a ellos, y luego además en los recursos que pone en marcha, los mecanismos para poder llevarlos a cabo. Por no hablar de que materialmente es casi imposible, incluso esta ley tan modesta, es casi imposible de llevar a cabo. Veremos que ayuntamientos españoles, desde el ámbito de la ley, la inmensa mayoría ni han empezado a hacer nada. Con lo cual, la ley es insuficiente. En positivo habría que decir que incluso sin la ley podríamos estar ya abriendo la información. La pregunta que uno se hace cuando aborda esto es: ¿los datos públicos no deberían ser públicos? O si no, que se llamen de otra forma. ¿Cómo se come esta contradicción? Sí, normalmente tenemos dos aspectos. Por una parte, la información que produce la administración la produce con dinero de todos para fines públicos. Y por lo tanto, la que no tenga alguna restricción por privacidad o seguridad o alguna otra restricción legal debería ser devuelta a la ciudadanía. El asunto es que muchas veces no es fácil siquiera, incluso con la voluntad de abrirlo, porque el nivel de digitalización y de estandarización de la información suele ser bastante bajo. Entonces, cuando un ayuntamiento, un gobierno autonómico, lo que sea, se plantea abrir datos, la primera barrera que tiene es que tengo datos, son fiables, ¿dónde los tengo? Así que enfrentamos una barrera tecnológica al tiempo que una barrera cultural. Y es que incluso teniendo los datos, hace falta esta voluntad política y técnica de considerar al ciudadano como un adulto responsable que va a hacer lo que le parezca con los datos que son públicos. ¿Hay diferencias en el Estado? ¿Hay diferencias de nivel de apertura, transparencia? ¿Y podrías poner algún ejemplo de cómo está la situación? Sí, las hay. En primer lugar, respecto a la propia ley de transparencia, es una ley pensada desde la AGE, desde la Administración General del Estado, y en ese nivel funciona medianamente bien. Los ministerios impulsados por las administraciones públicas van haciendo sus deberes más o menos dentro del pequeño marco de la ley. Insisto, se podría pedir más al margen de la ley, pero más o menos están trabajando, ¿no? Entonces, cuando esto llega a otro nivel de la administración con menos recursos, más alejados del legislador que hizo la ley, se complica. Especialmente ayuntamientos pequeños que no tienen muchas veces ni los medios, ni la capacidad, ni nadie ha pensado que otro organismo intermedio de verdad les ayude a abrir. Por tanto, una dimensión es el nivel de la administración y el tamaño. Luego es verdad que tenemos una diversidad tremenda de normas y de realidades. Muchas comunidades autónomas tienen su propia ley de transparencia o similar. Curiosamente, casi ninguna ley se llama igual que la de al lado. Se suele mezclar transparencia con buen gobierno, con participación, a veces incluso con organización de la administración pública, lo que dificulta un poco entender de primera vista qué leyes son, digamos, comunes. Cada cual dice lo que dice. E incluso, por ejemplo, tenemos el caso nuestro, el de País Vasco, que aunque se ha propuesto la ley varias veces, no ha llegado a ser aprobada todavía. Aunque sí se ha aprobado una ley municipal vasca que incluye unas previsiones bastante exigentes de transparencia. Luego tenemos ayuntamientos con sus ordenanzas propias. Bueno, tenemos una dispersión normativa bastante difícil de entender y luego una realidad, porque el que se haga una ley hoy en día
aunque parezca mentira, no implica que se cumpla, una expresión de realidades pues muy diversa, ¿no? En donde vemos pues desde instituciones que están trabajando fuerte en un paradigma de gobierno abierto, otras en uno de mera transparencia desligada del resto de parte de gobierno abierto, otros muy dirigidos por los organismos que están evaluando, como Transparencia Internacional, DINTRA u otros, y por fin algunos pocos que se atreven a pensar de manera más global y decir, bueno, esto, para los ciudadanos, ¿qué va a ser útil de verdad? Y de eso empieza a haber experiencias. Hace poco estaba en un congreso sobre gobernanza, en el que, por cierto, no se habló de participación. ¿Cómo puede la gobernanza funcionar sin participación? No me cabe en la cabeza, pero bueno, me cogió aparte una persona y me dijo, no, es que lo que pasa es que cuando abres los datos, los que más se benefician son las empresas, las grandes empresas, ¿no? Y el ciudadano de a pie no llega a sacarle partido. ¿Tú estás de acuerdo con esta afirmación? ¿Qué puede hacer el ciudadano con los datos? De luego no estoy de acuerdo y además no entiendo este análisis. ¿De dónde viene este análisis? ¿Qué grandes empresas están usando datos de la administración pública de manera tan señalada, ¿no? Y si los usan, estupendo. O sea, ¿qué riquezas han generado con estos datos? Yo creo que lo que subyace aquí es el típico, ¿cómo decirlo? El típico complejo de que lo que hace la empresa es malo y lo que hace el ciudadano bueno. Los datos abiertos tienen doble finalidad. En Europa se ha hecho mucho hincapié, desde las directivas europeas, de que el dato encierra valor económico y sirve para la innovación y sirve para crear nuevos servicios, y al mismo tiempo el dato abierto es una realidad democrática, en donde quizás los latinoamericanos están poniendo más énfasis que nosotros. Y además es cierto que el ciudadano de a pie seguramente no va a usar datos, o no va a usarlos de manera muy frecuente, porque los datos son complicados de tratar, pocas personas están capacitadas para ello. Ahora bien, por eso hablamos de infomediarios. Hay empresas, asociaciones, periodistas, otro tipo de profesionales que empiezan a aprender, los que vienen a este grado, desde luego, que empiezan a aprender a trabajar con datos y funcionan como proxies, como intermediarios ante los ciudadanos. El ciudadano pocas veces se come las noticias crudas. Un periodista ha tratado los datos y ha producido una noticia. El ciudadano pocas veces entiende el presupuesto de un ayuntamiento a lo bruto, sino que alguien le explica cómo le afecta a su barrio. Entonces, hay que entender también qué son datos y cómo el dato es una materia prima, no es un resultado final de transparencia, sino que es algo con lo que terceras partes pueden producir transparencia, riqueza, innovación, mejores decisiones, investigación, etcétera. Estaba leyendo que hay una gran diferencia entre los países que han aprobado leyes de transparencia o de acceso a datos décadas antes que nosotros, en el desarrollo del periodismo de datos, por ejemplo, que por ejemplo en Estados Unidos es un sector que ha sabido aprovechar el acceso a los datos, está además generando datos, etcétera, mientras que en otros países donde tienen leyes mucho más jóvenes, más quizás imperfectas, pues el estado de este sector es mucho más precario o incipiente. ¿Tú que estás de acuerdo también en que se tarda un poco en poder digerir, absorber y utilizar este tipo de herramientas? Sí, eso desde luego. La cultura de la transparencia, la cultura del dato, hay que asentarla. O sea, los suecos tienen una ley de transparencia desde 1776. Bueno, pues esto algo quiere decir. Quiere decir que para esa sociedad la transparencia tiene una importancia y los ciudadanos han crecido, se han educado en un medio en el que entienden que la información ha de ser pública y se puede hacer algo con ella. En ese país, desafortunadamente, nada de esto es verdad. Y la ley que tenemos, bueno, fue el último país de Europa mayor de 1 millón de habitantes en tener un derecho de acceso a la información. Y ahora que lo tenemos, se ejerce muy poco. En parte porque es muy complicado de ejercer. Los portales que hay de acceso a la información son complicados, pero es que además tampoco se nos ocurren ni preguntas que dirigir a la administración, porque no hemos crecido en ese contexto. Los alumnos en clase no hacen prácticas de cómo preguntar a la administración preguntas relevantes, por decir algo, ¿no? Quizá productos muy pop como el cine y demás ayudan, ¿no? Yo creo que todo el mundo que ha visto la película de Julia Roberts, como es Erin Brockovich o algo así, no sé si he dicho bien el título. Brockovich. O Brockovich. Sí, todo el mundo se queda con el detalle de que ella está buscando información y va a ver a un funcionario cualquiera y le dice, ¿quiero esa información? Le dice, no te la doy. Y dice, sí, porque según el acta de no sé qué año, no sé cuánto, me la tienes que dar. Y otro dice, por supuesto. Y recibe la información. Bueno, estos
elementos simbólicos en que entendemos que si preguntas por información te la tienen que dar, serían muy útiles aquí, en donde ni nos creemos que nos vayan a dar la información. Y si nos la dan, igual no nos creemos, además, que esté bien. Pero esa información la habrán maquillado. Bueno, en principio la información oficial es oficial y si fuera maquillada sería un delito, ¿no? Es decir, no tenemos ni la confianza en las instituciones ni la costumbre hecha, y por el contrario, los políticos y los gestores de la administración pública tampoco terminan de entender que todo lo que hacen en el entorno de lo público debería ser hecho público. Has hablado antes de la relación entre datos abiertos y transparencia, que no es lo mismo, que hay leyes que se solapan, que tratan las cosas de forma diferente, espero que no contradictoria, o que lo tratan de forma aislada. ¿Cuál es la diferencia entre una cosa y otra? ¿Qué es lo que crea una cosa y la otra? ¿Qué son datos abiertos? ¿Qué es gobierno abierto? ¿Cómo lo definirías todo eso? Vamos por partes. Sí. Gobierno abierto es una ideología, si se quiere, ¿no? Es una idea de entender la gobernanza, la manera de gobernar instituciones públicas, que puede ser vista más como un horizonte, es decir, nunca seremos todo lo abiertos que se puede ser. Es un camino por el que andar siempre, hacia lo más abierto. Y esa apertura tiene como componentes el que todo se pueda ver, con todo se pueda interactuar, y que la ciudadanía se implique en una participación y una colaboración efectiva. Dentro de este marco de una gobernanza más participativa, más inclusiva, donde se vaya generando confianza y corresponsabilidad entre las partes, la transparencia es casi el primer elemento. Si un ciudadano no conoce cómo funciona su país, su región, su ciudad, difícilmente se va a implicar en la gestión de aquello, ¿no? Y para eso hay que producir información. ¿Dónde llegan los datos? Los datos son la materia prima de la información. Toda pieza de información es una construcción inteligente a partir de datos existentes. Si no, sería una mera opinión, ¿no? Hay que diferenciar los facts, que dicen los anglos, los hechos, de las meras opiniones. Y los datos entran ahí. Dicen, bueno, yo tengo datos que he procesado, que les da una validez, y si los abro, se pueden contar varias historias, todas compatibles. La administración puede contar su historia a partir de datos ciertos, y un sector más crítico de la sociedad puede decir, con los mismos datos yo he construido otra historia. No sé, ha disminuido el paro, es correcto. El empleo que se ha generado es más inestable, es más temporal. Ambas historias son posibles. Si no se abren los datos, la administración tenderá, como todo grupo humano, como toda empresa, como todo colectivo, a contar la historia más bonita para sí mismo. Cuesta contar la peor historia para ti. Bueno, tiene que haber el contraste de una sociedad que puede contar la historia menos bonita. Por eso digo a veces que la transparencia es una especie de componente entre la claridad, que lo que hay se puede entender, y la obscenidad, que se enseñe lo que suele estar tapado. ¿Y cuál es la diferencia con datos abiertos? ¿Cuál es la relación con cómo se define un open data? De acuerdo, ¿qué son datos abiertos? Para empezar, son datos, es decir, no son redacciones, piezas de información ya elaboradas. Son elementos nucleares de información. Eso pueden ser, para entendernos, tablas, por ejemplo, ¿no? La típica hoja de cálculo puede ser un conjunto de datos. También puntos geoposicionados en un mapa, también otro montón de elementos que pueden ser nucleares. Son abiertos cuando tú los ofreces de tal manera que cualquier ciudadano, cualquier persona pueda procesarlos y generar nuevos productos a partir de ellos. Por ejemplo, los presupuestos del Ayuntamiento de Donosti, si te los ofrecen redactados en un informe, no son datos, es un informe. Si te ofrecen tablas y los puedes combinar, entonces tú puedes generar, por ejemplo, una información acerca de la evolución en el tiempo de una partida, o puedes hacer porcentajes o comparar los presupuestos de Donostia con los de Bilbao, que es algo que da mucho morbo por aquí. La deuda del ayuntamiento comparada con su presupuesto, en fin, el momento que puedes procesar los datos, el momento que las máquinas pueden trabajar con los datos, son datos y son datos abiertos. Un PDF, por ejemplo, no... En principio no, aunque hay gente que hace maravillas y de un PDF es capaz de montar un sistema para absorber el dato, el PDF está en un estado de apertura muy bajo. Otro elemento importante son las licencias. Aunque en teoría un dato no tiene propiedad intelectual,
la temperatura que hace en la calle ahora mismo, que la mide Euskalmet, ese dato no es de nadie. Pero bueno, olvidándonos del hecho de que no es de nadie y que las licencias son un poco sui generis, es importante que el soporte legal que le das a ese dato que tú abres sea ampliamente abierto, es decir, que permita hacer uso por cualquier persona, que permita reutilizar, que permita hacer producto derivado, que permita lo que sea y además de manera gratuita. Y por último, ¿a dónde crees que debemos transitar, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que pasar y crees que va a pasar para que transitemos a un gobierno más abierto, con más transparencia, con más participación, con más capacidad de actuar y de extraer datos y hacer cosas con datos? Bien, pues estamos en la primera infancia, así que un poco de paciencia con esto. Y además es un camino que tienen que recorrer a la vez la ciudadanía y las instituciones, porque ninguna parte está preparada. Por ejemplo, cuando avancemos en transparencia vamos a ver que va a afectar a todos. ¿El dinero público debería ser hecho público? Parece que sí, ¿no? Eso quiere decir que una subvención que te han dado a ti, vamos a poder ver que te la han dado a ti, ¿no? Entonces ya a alguna gente le pone nervioso cuando se acerca la transparencia a su casa. ¿Quieres saber el sueldo de los políticos? Sí, pero eso ya lo sabes, ya está publicado. A medida que avance la transparencia, te vas a encontrar que te afecte también a ti, ¿no? Con lo cual, el cambio cultural es potente. Y además hay un camino, ahora estamos muy enfocados en determinados ítems de transparencia. Hay que publicar el presupuesto, el gasto, el sueldo del alcalde, el patrimonio del ayuntamiento, la lista de leyes que tienes. Bien, eso todavía no es nada. No está mal, porque antes teníamos menos que eso, pero en el camino del gobierno abierto aún no es nada. El siguiente paso que habría que hacer es que esto que hemos publicado debería ser posible entenderlo. Y para esto tienen que ser datos que puedes procesar y elementos comunicativos, que es lo que está fallando ahora mismo en muchas partes, que no se comunica. El típico elemento comunicativo de hoy en día son las visualizaciones, infografías, mapas, elementos interactivos, gráficos, etc. El que ha llegado aquí, digamos que está ahora mismo en punta de lanza, los que tienen ya montado hasta aquí. Sin embargo, aún es insuficiente, porque conocer el presupuesto de un ayuntamiento sin saber para qué sirve, todavía no vale para nada. Con lo cual el siguiente paso va a ser la rendición de cuentas. Tenemos que saber el para qué de las políticas públicas y saber si va cumpliendo ese para qué y en qué medida lo cumple. A día de hoy estamos en mantillas en esto. Hay poquísimas experiencias en este país en donde podemos hacer una rendición de cuentas efectiva, donde del programa de legislatura podemos saber, oye, pues yo me planteaba un programa, por ejemplo, de fomento de la diversidad, en el cual la opinión pública sobre los inmigrantes mejore y donde tú puedas ir viendo cómo mejora en función de lo que hace el ayuntamiento. Estamos lejos, pero esto va a ser el paso indispensable. No solamente porque para la ciudadanía va a ser rico, sino porque para el que gestiona va a ser de verdad el paso que le va a ayudar a gestionar mejor y a hacer mejores políticas. El mejor uso de los datos sigue siendo el interno. Y eso es algo que aún no se está entendiendo. Si tenemos buenos datos y buenos modelos de gestión, vamos a entender qué pasa con nuestras políticas. Y ya una vez que hemos llegado aquí, ¿qué nos quedaría? Pues hace falta que la ciudadanía tenga algún interés en esas políticas. Unimos ahí la transparencia con la participación. Si conseguimos convocar a los ciudadanos a ser auditores de lo público, vamos a abrir de verdad la espita de una participación interesante, más allá de la participación un poco naif, que suele ser la mayoría de las que hacemos ahora, ¿no? Ahí va a estar la clave. Entonces el camino está trazado, pero hay que dar todos los pasos, ¿no? Hay que ir partido a partido, que diría Simeone, y ahora falta una gran voluntad política para dar estos pasos. Pues muchísimas gracias, Alberto Ortiz de Zárate, por estar con nosotros. A vosotros, muchas gracias, miren.